Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha hecho suspirar a más de uno, y que, seamos sinceros, nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil: el romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Es real? ¿Es puro cuento de hadas? ¿O es todo una estrategia de marketing bien orquestada? Hoy vamos a descubrir la verdad, o al menos, lo más cerca que podamos. Vamos a analizar todo lo que sabemos desde los inicios de su historia, pasando por los momentos más románticos y controversiales, hasta llegar a la gran pregunta: ¿Ande y Kerem, amor verdadero o una simple farsa? Prepárense para un viaje lleno de fotos, vídeos, chismes y análisis, porque hoy desentrañamos el misterio. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de amor y drama, no puedo dejar de recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del espectáculo, farándula, y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad, y estén listos para ser parte de esta gran comunidad. Ya saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Todo comenzó en el set de la serie Love is in the Air, o como la conocemos aquí, Senkalkam. ¡Ay, esa serie! ¿Quién no se enamoró de Eda y Serkan? La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin era innegable. Desde el primer episodio, las chispas volaban. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, era evidente que algo especial estaba pasando entre ellos. Y no solo en la ficción, sino también fuera de las cámaras. Asterisco asterisco el comienzo, Love is in the Air y el magnetismo innegable asterisco asterisco. Para entender la historia de Ande y Kerem, debemos remontarnos al origen de todo, la serie Love is in the Air, una comedia romántica turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, aunque en apariencia sencilla, giraba en torno a Eda YLDZ, una joven soñadora que ve sus aspiraciones frustradas por un error burocrático, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y distante que se ve envuelto en un acuerdo inusual con Eda. El acuerdo: fingir un noviazgo a cambio de una beca que le permita a Eda continuar sus estudios. La serie fue un éxito rotundo. La historia, llena de enredos, humor y por supuesto, romance, cautivó a los espectadores. Pero lo que verdaderamente hizo que Love is in the Air se destacara fue la química entre sus protagonistas. Ander Zel y Kerem Bürsin parecían destinados a interpretar a Eda y Serkan. Su conexión era palpable incluso en las escenas más triviales. La forma en que se miraban, la manera en que sus personajes se enfrentaban y se apoyaban mutuamente, todo apuntaba a una complicidad que trascendía el guión. Asterisco asterisco los rumores y las primeras pistas, el mundo se pregunta asterisco asterisco. Muy pronto los fanáticos comenzaron a notar detalles que avivaban la llama de la especulación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Los fans, siempre atentos, analizaban cada publicación, cada foto, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Asterisco 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 interacciones en redes sociales asterisco asterisco Ande y Kerem comenzaron a interactuar en redes sociales de manera cada vez más frecuente y cercana. Comentarios en publicaciones, me gusta a las fotos del otro y mensajes de apoyo público fueron alimentando los rumores. Los fans se percataron de la sutilidad y el cariño que se transmitían en sus interacciones. Asterisco 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 fotos fuera del set asterisco asterisco los paparazzi capturaron imágenes de Ande y Kerem juntos fuera del set, fotos de ellos paseando, cenando en restaurantes, o simplemente compartiendo momentos casuales alimentaron las especulaciones. Estas imágenes, aunque no confirmaban una relación, sugerían una cercanía que iba más allá de lo profesional. Asterisco 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 entrevistas y declaraciones asterisco asterisco en entrevistas, tanto Ande como Kerem comenzaron a elogiar abiertamente al otro. Destacaban su profesionalismo, su talento y su personalidad. Sus palabras denotaban admiración y respeto, y a menudo dejaban entrever una conexión especial. Asterisco 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 el lenguaje corporal asterisco asterisco analizando el lenguaje corporal de ambos, los fans notaron señales inequívocas de atracción. Miradas prolongadas, sonrisas cómplices, contacto físico sutil pero evidente como roces de manos o abrazos. Asterisco asterisco la magia de la televisión y el sueño hecho realidad asterisco asterisco.
¿Qué hacía que esta supuesta relación fuera tan atractiva para el público? Creo que la respuesta reside en la magia de la televisión. Love is in the Air era una serie romántica por excelencia. Los personajes de Eda y Serkan vivían un romance lleno de altibajos, con momentos de gran pasión y otros de profunda tristeza. Ver a los actores, Hande y Kerem, replicar esa química en la vida real era como vivir el cuento de hadas en la vida real. La gente se enamoró de sus personajes, y quería que su amor trascendiera la pantalla. El éxito de Love is in the Air no solo se basó en su guión y en la calidad de la producción, sino también en la conexión emocional que establecieron los espectadores con los personajes. La gente se identificaba con Eda y Serkan, con sus sueños, sus miedos y sus anhelos. Y al ver la química entre Hande y Kerem, los fanáticos soñaban con que ese amor fuera real, que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. Era como si el destino estuviera escribiendo un guión paralelo a la serie. Asterisco asterisco la confirmación, las Maldivas y la explosión en las redes asterisco asterisco. Y ahí es donde empieza lo bueno, ¿no? La confirmación de su romance llegó, y fue de la manera más épica. Fotos de ellos en las Maldivas besándose, abrazándose, tomados de la mano. Era la confirmación que todos esperábamos. Las redes sociales explotaron. Los fans celebraban, los medios hablaban del amor verdadero, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. La confirmación de su romance fue un evento. No se trató de una simple declaración o de una entrevista. Fue un despliegue de imágenes que hablaron por sí solas. Las fotos tomadas en las paradisíacas Islas Maldivas mostraban a Hande y Kerem en situaciones románticas, besos apasionados, abrazos, miradas cómplices y paseos tomados de la mano. Era la confirmación visual que todos esperaban, y que transformó la especulación en realidad. Las redes sociales estallaron. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de felicitación. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, destacando el amor verdadero que había surgido en el set de Love is in the Air. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas y titulares. Asterisco asterisco autenticidad y cercanía, la clave del éxito asterisco asterisco. ¿Y qué hizo que su relación fuera aún más atractiva para el público? Su autenticidad. No eran solo dos actores interpretando a una pareja en la ficción, parecía que realmente se querían. Compartían momentos íntimos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Era una relación que parecía real, cercana, y muy humana. La autenticidad fue un factor clave en la conexión que Hande y Kerem establecieron con el público. No se limitaron a posar para las cámaras o a cumplir con las expectativas de los medios. Compartieron momentos genuinos, tanto en público como en privado. Asterisco 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 compartiendo momentos íntimos asterisco asterisco a través de sus redes sociales, Hande y Kerem compartían momentos íntimos de su relación. Fotos de viajes, de celebraciones, de momentos cotidianos que mostraban su complicidad y su cariño. Estas imágenes permitían a los fans sentirse parte de su mundo, y creaban una sensación de cercanía. Asterisco 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 mensajes románticos y apoyo mutuo asterisco asterisco ambos se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, expresando su amor y su admiración. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y brindándose consuelo en los momentos difíciles. Asterisco 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 gestos y actitudes asterisco asterisco los gestos y las actitudes de Hande y Kerem revelaban una conexión profunda. Se miraban con cariño, se tocaban con ternura y se mostraban siempre disponibles para el otro. Estos detalles, por pequeños que fueran, demostraban que su relación era algo más que una simple estrategia de marketing. Asterisco asterisco los desafíos de la fama, críticas, rumores y presión mediática asterisco asterisco. Pero como toda historia de amor, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de dificultades. Las críticas, los rumores, la presión mediática, todo eso fue parte de su día a día. Hubo momentos de crisis, de peleas y de especulaciones sobre una posible ruptura. Y lamentablemente esas especulaciones se materializaron. La fama y la atención mediática pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. En el caso de Hande y Kerem, la presión de ser una pareja mediática constante se hizo sentir. Asterisco 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 las críticas y los rumores asterisco asterisco cada movimiento de la pareja era analizado y juzgado por los medios y por el público.
Los rumores sobre infidelidades, peleas y desacuerdos eran frecuentes. Las críticas a su relación, a su apariencia física y a su comportamiento en público también eran constantes. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco los paparazzi los perseguían a todas partes, buscando obtener imágenes exclusivas. Las entrevistas y las apariciones públicas se multiplicaron, y cada palabra que decían era interpretada y analizada. La presión de mantener una imagen pública perfecta era enorme. Asterisco 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 la exposición constante asterisco asterisco la exposición constante a la opinión pública y a la crítica puede ser muy desgastante para cualquier relación. La falta de privacidad, la invasión de la intimidad y la constante presión de complacer a los demás pueden generar estrés y conflictos. Asterisco asterisco la separación, un momento de tristeza y especulaciones asterisco asterisco. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. La noticia conmocionó a sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de preguntas, y de teorías sobre el porqué de la ruptura. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Hubo infidelidades? ¿Presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? La separación de Hande y Kerem fue un golpe para sus seguidores. La noticia generó una ola de tristeza y de especulaciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de preguntas sobre las causas de la ruptura. Asterisco 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 la falta de detalles asterisco asterisco ni Hande ni Kerem ofrecieron muchos detalles sobre los motivos de su separación. Esto solo alimentó la especulación y generó más preguntas. La falta de una explicación clara hizo que los fans se sintieran frustrados y decepcionados. Asterisco 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 las teorías y las especulaciones asterisco asterisco las teorías sobre las causas de la ruptura se multiplicaron. Se habló de la presión mediática, de diferencias de personalidad, de infidelidades y de compromisos profesionales incompatibles. Asterisco 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 el dolor de los fans asterisco asterisco ver a una pareja tan querida separarse es siempre doloroso para los fans. Los seguidores de Hande y Kerem sintieron la ruptura como una pérdida, y lamentaron el fin de su historia de amor. Asterisco asterisco las teorías detrás de la ruptura, un análisis profundo asterisco asterisco. La verdad, como suele suceder en estos casos, es un poco difusa. Ni Hande ni Kerem dieron demasiados detalles sobre los motivos de su separación. Pero como siempre los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Asterisco 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 la presión de la fama asterisco asterisco una de las teorías más populares es que la relación estaba sufriendo la presión de la fama. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado por los medios. Esto, sumado a los compromisos laborales de ambos, podría haber desgastado la relación. Asterisco 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 diferencias en sus expectativas asterisco asterisco otra teoría apunta a que existieron diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Aunque ambos parecían muy enamorados, es posible que no coincidieran en sus planes a largo plazo. Asterisco 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 posibles terceras personas asterisco asterisco y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre posibles terceras personas. Aunque nunca se confirmó, algunos medios sugirieron que uno de los dos podría haber sido infiel. Asterisco 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 la compatibilidad a largo plazo asterisco asterisco además de las teorías mencionadas, es posible que la pareja simplemente no fuera compatible a largo plazo. Las relaciones pueden comenzar con una gran pasión, pero a medida que el tiempo pasa, las personalidades, los valores y los objetivos pueden divergir. La compatibilidad a largo plazo es un factor crucial para el éxito de cualquier relación. Asterisco asterisco el después, vidas separadas y trayectorias individuales asterisco asterisco. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado triunfando en la actuación, con nuevos proyectos y una legión de seguidores que la adoran. Kerem también ha seguido cosechando éxitos, participando en series y películas, y consolidando su carrera como uno de los actores más importantes de Turquía. Asterisco 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 el éxito de Hande asterisco asterisco Hande Erçel ha continuado su exitosa carrera en la actuación. Ha protagonizado nuevos proyectos, ha recibido elogios por su talento y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Asterisco 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 la consolidación de Kerem asterisco asterisco Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha participado en nuevas series y películas, y ha sido reconocido por su talento y su versatilidad.
Su carrera ha seguido creciendo, y se ha convertido en un actor de renombre. El distanciamiento aunque han coincidido en eventos y festivales, no hay evidencia de que mantengan una relación cercana. Cada uno ha rehecho su vida sentimental, y parece que han dejado atrás el pasado. La pregunta crucial, ¿fue real el romance? Entonces, ¿fue real el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta es sí. Sin ninguna duda. Fue real. Fue un amor que surgió de la química, de la conexión, y del cariño. Se enamoraron, se quisieron, y vivieron una historia que, aunque no terminó en un final feliz, fue muy intensa y significativa. Es innegable que Hande y Kerem sintieron una atracción mutua que trascendió la pantalla. La química que demostraron en Love is in the Air fue el catalizador de su romance, y su relación fue auténtica en sus inicios. La estrategia de marketing, ¿hasta qué punto? ¿Y qué hay de la pregunta de si fue una estrategia de marketing? Creo que aquí la respuesta es un poco más complicada. Obviamente la relación entre Hande y Kerem impulsó la popularidad de Love is in the Air. Los fans se volcaron a ver la serie para seguir de cerca el romance entre los actores. Y esto sin duda benefició a la producción. Pero, ¿significa eso que su relación fue completamente falsa? No lo creo. Creo que al principio su relación fue genuina. Fue una conexión real que, como suele suceder en la vida, se vio influenciada por las circunstancias, la fama y la presión mediática. Es innegable que la relación entre Hande y Kerem generó un gran interés mediático y comercial. Sin embargo, reducir su romance a una simple estrategia de marketing sería simplificar en exceso la complejidad de sus sentimientos. Es probable que su relación se viera influenciada por las circunstancias, la fama y la presión mediática, pero eso no significa que su amor fuera completamente falso. Conclusiones y reflexiones finales. En resumen, Hande Erçel y Kerem Bürsin vivieron un romance que, aunque no duró para siempre, fue real. Fue un amor que nació en el set de grabación, que se alimentó de la química y la conexión, y que conquistó los corazones de millones de personas. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, la fama y la industria del entretenimiento son una combinación compleja y a veces contradictoria. La pasión, la autenticidad y la conexión son capaces de florecer en medio de la atención mediática, pero también pueden verse afectadas por ella. Un llamado a la reflexión. ¿Qué aprendimos? El poder de la conexión. La historia de Hande y Kerem nos demuestra el poder de la conexión humana y de la química entre dos personas. La complejidad de la fama. La fama puede ser un arma de doble filo, que puede afectar las relaciones, tanto para bien como para mal. La importancia de la autenticidad. La autenticidad y la honestidad son fundamentales para cualquier relación, y especialmente en un entorno mediático. El amor puede ser real. A pesar de las adversidades, el amor puede ser real, y puede florecer incluso en los escenarios más inusuales. El final, un adiós con cariño. Así que, familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de amor de Hande y Kerem. Hemos repasado los inicios de su relación, los momentos más románticos, y la triste realidad de su separación. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que su amor fue real? ¿Creen que fue una estrategia de marketing? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus comentarios, y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, la comunidad es lo más importante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.